Saludos, Sherita, desde Cochabamba. Saludos, un Muy abrazo, bendición. buenas noches. Qué bendición y qué alegría ver estas caras amigas conectadas. Charlie desde Cochabamba, Gringa, toditos los que están ya conectados. Qué bendición este tiempito que sacamos para seguir fortaleciendo nuestra fe y poder entender cuáles son los planes de Dios con cada situación y con cada etapa en nuestras vidas. Y hoy quiero llevarlos a un lugar muy particular. Vamos a ir a la casa de un alfarero. Es un lugar de silencio, de manos firmes, de barro húmedo, de ruedas que giran. Es un lugar donde nada se apresura, porque el alfarero sabe que toda obra de valor requiere tiempo, presión y en algún momento tiene que romper el molde. Y la palabra de Dios nos lleva allí. Y dice en Jeremías 18 del 1 al 6 dice, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y el vaso del alfarero que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió a hacer de él otro vaso, según le pareció hacerlo mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh hijos míos? Dice el Señor. Porque aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y aquí está el corazón de todo lo que vamos a hablar esta noche. Hay una obra dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, que el alfarero quiere revelar, quiere sacar, pero esa obra está retenida por un molde que ya cumplió su función y ahora debe romperse. No es que el molde sea malo, pero este molde fue necesario solamente en su tiempo, en el tiempo que al alfarero le pareció prudente y exacto para romperlo. ¿Sabe qué es lo importante y lo hermoso? Que ningún molde fue diseñado para durar para siempre. Fue diseñado solamente para dar forma, para sostener mientras el barro estaba tierno y para contener mientras la obra tomaba consistencia. Esta obra que Dios empezó a hacer en nuestras vidas. Pero el problema no es ni está en haber tenido un molde. El problema está en negarnos a dejarlo ir cuando ya Dios cumplió su propósito. Entonces, yo me estuve preguntando, ¿por qué, cuándo y cómo es que deben romperse estos moldes? Incluyendo el molde más íntimo de todos, el molde del pensamiento. Recuerde que hemos venido hablando sobre la importancia de renovar nuestra manera de pensar, cómo estos patrones de pensamiento se han convertido en creencias limitantes y Dios tiene cosa nueva. Entonces, para que la obra de Dios y que Dios ha estado formando dentro de ti pueda finalmente cumplir el propósito de nuestro Creador, el fundamento número uno, un fundamento espiritual, recordar que somos barro en las manos del alfarero. Pero antes de hablar de moldes, necesitamos establecer una verdad fundamental. Nosotros no somos el alfarero, somos el barro. ¿Y cuántas veces? Y lo dice la escritura y lo vamos a ver en Isaías 64:8 cuando dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, necesitamos entender que quién es el barro para decirle, no, es que a mí no me gusta pasar por esto, es que a mí no me gusta lo que tengo que vivir porque a mí me gustaría vivir como vive esta otra persona. ¿Quiénes somos nosotros si solo somos barro? Y por esto, mire lindo, de lindo lo que el apóstol Pablo dice, antes bien, hombre, ¿quién eres tú para que estés peleando con Dios?
¿Acaso le va a decir el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso no tiene potestad, no tiene derecho, no tiene el poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros para decirme, no, es que a mí no me gusta esta situación que estoy pasando? Y esta verdad que acabamos de leer nos posiciona correctamente. No somos nosotros quienes decidimos cuándo el molde debe romperse o de qué se trata el molde dentro de los planes, los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero cuando las circunstancias evidencian que llegó el tiempo, es a cada uno de nosotros que les corresponde ceder, renunciar a sus temores, inseguridades, emociones y a los propios razonamientos que nos vienen en el momento de ¿y qué va a pasar? Si yo le entrego mi mente, si yo entrego esta situación, si yo acepto que es el tiempo de romper estas estructuras, que es el tiempo de hacer algo diferente, si yo no estoy dispuesto a renunciar a estos temores que producen inseguridad y que alteran mis emociones por causa de mis razonamientos, si no estoy dispuesto a entregar al Señor todo esto, todo este molde en las emociones, no le voy a permitir al alfarero cumplir el propósito por el cual Él nos formó, nos creó y seguiremos dando vueltas en el desierto. Por esto, mis queridos, nuestra parte no es diseñar el proceso, simplemente someternos a Él. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. ¿Y en qué tengo que resistir? El recordar que la mente es el campo de batalla, es donde vienen los pensamientos, estos pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios en nuestra vida, que se oponen a que nosotros podamos confiar plenamente. Y aquí está la primera gran revelación. Un molde solo tiene el valor mientras el alfarero lo está usando activamente. Una vez que el Señor decidió, es tiempo de romper este molde para que pueda ir a una nueva dimensión, la persona. Entonces, cuando Dios ya terminó de usar una etapa, una estructura, una forma de pensar, una relación, un nivel de fe, un lugar donde tú estabas cómodo, donde te sentías reconocido, donde estabas haciendo lo que sabes hacer, una manera de trabajar o de servir. Cuando nosotros insistimos en quedarnos allí, dejamos de ser barro moldeable y nos convertimos en barro endurecido, corazones endurecidos, resistentes a la mano del Señor, a la mano del alfarero. Y Pablo lo confirma con otra imagen poderosa. Mire lo que dice en 2 Corintios 4:7, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, si el tesoro que es Cristo en nosotros está, Él es el tesoro. Pero fíjese que el versículo sigue apenas unas líneas después cuando dice que estamos atribulados en todo, que estamos con preocupaciones, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que el vaso de barro, en el proceso de liberar el tesoro que lleva dentro, a veces está quebrantado, pero este quebrantamiento no es para destruirlo, sino para que el tesoro salga a la luz, para ir a otro nivel en todas las áreas, otro nivel de fe, otro nivel de trabajo, otro nivel de servicio, otro nivel en todas las áreas de tu vida. Entonces, vamos a ver lo que es un molde espiritual, un molde emocional. El molde espiritual. ¿Y por qué existe? El próximo lunes vamos a hablar de cómo identificar moldes emocionales, cómo estos moldes emocionales han causado a través del cerebro mapas mentales que se han convertido en estructuras muy fuertes que no nos dejan avanzar.
pero un molde espiritual es cualquier estructura mental, emocional, cultural, religiosa o circunstancial que Dios usó en una etapa de nuestra vida para darnos forma, para formar, para protegernos, para enseñarnos disciplina o para prepararnos para esto, lo que viene después. Entonces, la pregunta es, ¿entonces los moldes son enemigos de Dios? No, los moldes no son esos enemigos. Al contrario, muchos moldes fueron puestos por Dios mismo. Piensen en Israel, en Egipto, 400 años de molde. Una nación esclava, sí, pero también una nación que creció, que se multiplicó, que se mantuvo unida a pesar de todo en medio de la adversidad. Ese molde tuvo un propósito, pero llegó el día en que Dios dijo, he descendido para librarlos de mano de sus opresores. He descendido para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Oiga, esto me llevó a ver en mi vida, por todos los procesos que me ha tocado vivir, y entender que cada uno de esos propósitos ha sido un molde donde el Señor me estaba reteniendo, donde el Señor me estaba sosteniendo hasta cumplir el propósito. Y cuando Él rompió el molde, el Espíritu Santo ya había estado hablando, revelándose a mi vida. Tus planes no son mayores que los planes de Dios. Tus proyectos no se comparan en nada con los proyectos que Dios tiene para ti. Y este es el mensaje para usted. Todo lo que hasta ahora hemos vivido no se compara en nada con lo que Dios tiene preparado para usted. Mire, el molde de Egipto cumplió su función. Ahora se había convertido en una prisión para el propósito que Dios tenía. Lo que ayer fue protección, lo que ayer ese molde estaba sosteniendo, estaba cumpliendo un propósito, hoy puede convertirse en atadura si insistimos en quedarnos allí. Por esto, la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. Hay personas que necesitan entender que este es el tiempo de romper los moldes, porque el molde tiene un límite que la obra ya superó. Un odre viejo, dice la Escritura, no puede contener vino nuevo. Jesús lo enseñó y dijo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor necesita en esta noche que podamos identificar cuáles son esos moldes, esas estructuras en las que consideras que todo lo has estado haciendo bien. Déjame decirte que lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor enemigo de la excelencia, porque cuando yo creo que estoy haciendo algo bien, recuerde, es autoengaño. ¿Por qué autoengaño? Porque lo puedo hacer mejor y no lo hago, que es la autotraición. Entonces, cuando Dios pone algo nuevo en ti, una nueva revelación, una nueva unción, un nuevo nivel de fe, una nueva oportunidad de hacer algo distinto, y tú intentas contenerlo dentro de las mismas viejas estructuras, las mismas rutinas, las mismas relaciones tóxicas, la misma mentalidad de yo lo sé todo o mentalidades de escasez, los mismos temores, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende. Moldes viejos. El molde no soporta la presión de lo nuevo. Algo tiene que ceder. O el molde o el gran propósito, proyecto, planes que Dios tiene para usted. Mejor es que sea el molde. Punto número 2, porque el molde, si no se rompe a tiempo, se convierte en cárcel. Mire, lo que fue diseñado para formar algo termina deformándolo si permanece más allá de su tiempo. El bebé, el niño, una vez que cumple el tiempo establecido para el alumbramiento, si se queda más tiempo ahí, es problema. Y se lo digo con toda certeza. Josecito, mi hijo, se pasó una semana después de que me tocaba dar a luz por una negligencia médica. El haberse quedado más tiempo de lo que convenía le causó
falta de oxígeno, una pequeña lesión cerebral. ¿Qué estás esperando? Cuando el Señor te está llamando para hacer cosas diferentes, para romper el molde de tu carácter, de tus temores, de tu orgullo, de autosuficiencia, religiosidad, no sé cuál es el molde que el Señor necesita romper. El siempre justificar que no tenemos tiempo, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿qué es más importante? Si el tiempo es vida y cuando le entregaste tu vida al Señor, le estabas diciendo, es el tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Nadie sabe cuándo vamos a morir. Necesitamos entender que este es el tiempo de romper moldes, salir de esa zona de confort, de comodidad, que en algún momento te sentiste bien, te sentiste seguro, pero se puede convertir o ya se convirtió en un estancamiento para los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Una temporada de silencio que en algún momento fue, ay, se puede convertir en pasividad. Una manera de servir que en algún momento fue de obediencia se puede convertir en una religiosidad vacía. Punto número 3, porque el propósito del Creador es mayor que la forma actual. Recordemos esto, mis queridos. El alfarero no hace el vaso solo para admirar el molde. Hace el molde para revelar el vaso. Y Pablo lo dice de una manera hermosa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Efesios 2:10. Entonces, la palabra hechura en griego, que es poima, ¿de dónde viene esta palabra, hechura? Poema. Usted y yo somos el poema más maravilloso de Dios. Y un poema no puede quedarse atrapado en un solo verso, porque Dios quiere seguir escribiendo en tu historia algo nuevo, algo novedoso. Y para seguir escribiendo, a veces tiene que romper la página anterior. ¿Cuáles son los moldes que en esta noche necesitas permitirle al alfarero, sometiendo tu mente y diciendo, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? ¿Cuándo se tiene que romper el molde? Esta es una de las preguntas más delicadas. ¿Por qué? Porque romper el molde antes de tiempo es rebeldía, pero negarse a romperlo cuando Dios te está mostrando, te está dando las señales, es desobediencia, disfrazada de fidelidad, disfrazada de temor a Dios. No, no, no. Las señales bíblicas de que ha llegado el tiempo van a estar claras. Uno, cuando el molde ya no puede contener lo que Dios está formando dentro de ti. Cuando tú ya sabes que llegó el momento de salir, llegó el momento de hacer algo distinto. Como leímos, el vino nuevo rompe el odre viejo. Y obviamente que vamos a sentir una tensión interna, una inquietud, una insatisfacción de no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque esto, el salir en obediencia de aquello que en lo que yo estaba cómoda, va a haber un momento en que van a pasar situaciones donde ya no te vas a sentir cómodo. Esa es una señal de que el molde llegó a su límite. Y después, número 2, cuando Dios mismo te da la orden de avanzar. Dios va a usar personas, me puede estar usando a mí. Él va a usar lo que Él quiere, su Espíritu Santo. Recuerde usted en Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No fue Abraham quien decidió romper el molde de la comodidad donde él estaba, con su familia, su cultura. Fue una orden divina. Era el tiempo de romper el molde y casi siempre viene acompañado de una palabra clara de Dios. Ah, mis queridos, aunque en el momento no entendamos el final, sigamos el ejemplo del padre de la fe, Abraham. Salió sin saber a dónde iba y no salió solito, salió con todo. Oiga, hasta el sobrino que no tenía que venir se vino. Su padre, Tarek, que tampoco tenía que venir porque le dijo, deja a tu padre y a tu parentela,
pero Tarek se vino. Pero las consecuencias de haber aceptado que vengan quienes Dios no le dijo que vengan, también tuvo resultados nefastos para Abraham, pero eso es otro tema. Y punto número 3, cuando permanecer en el molde comienza a costar más que romperlo. Si permanecemos en el molde haciendo lo que Dios no nos dijo, va a ser más difícil y va a costar más caro. Por esto hay un principio espiritual poderoso, que Dios permite que la incomodidad en la temporada vieja aumente cuando es tiempo de avanzar. Y lo vas a experimentar y me encantaría que me puedas luego escribir a mi WhatsApp y me comentes por lo que estás pasando. Y si quieres, podemos orar juntos para que Dios te dé la capacidad, la fuerza en el espíritu de romper estos moldes, sea por lo que sea que estás pasando. Mire, Israel en el desierto se cansó del maná porque Dios estaba preparándolos para la tierra prometida. La incomodidad no es siempre señal de que algo estamos haciendo mal. A veces es la señal de madurez, de saber, llegó el tiempo. Punto número 4, cuando el propósito revelado exige una estructura nueva. Gedeón tuvo que romper el molde del miedo y del anonimato. Soy el menor en la casa de mi padre, dijo. Y tuvo que asumir el molde de libertador que Dios ya veía en él. Y el Señor le respondió, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, el tiempo de romper el molde no lo determina la impaciencia humana, sino la voz del alfarero. Por eso, mis queridos, la clave no es apresurar el proceso, sino permanecer sensibles a su espíritu. Lo dice Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga si no es hermoso. Pero aquí hay algo supremamente maravilloso, la gracia. La gracia de Dios que es Cristo mismo en nosotros. Es la única fuerza que puede romper el molde. Aquí llegamos al corazón de este mensaje. Ninguno de los obstáculos de los viejos estándares, creencias limitantes, temor, la zona de comodidad donde estábamos seguros antes, ni la intimidación, cuando circunstancias o personas han deformado tu identidad a tal punto que ya dejaste de ser esa persona alegre, maravillosa, optimista. Es tiempo de romper el molde del conformismo, de la propia justicia, de los temores. Todo esto puede ser vencido solamente por la gracia. Solo la gracia de Dios tiene el poder de romper estos moldes, porque lo dice el apóstol Pablo en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, por medio de Cristo, porque la gracia es Cristo, porque por medio de Cristo ustedes van a ser salvos, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto se aplica no solamente a la salvación del alma, sino a la salvación de todo aquello que te retiene esclavizado por estos patrones de conducta que pusieron estacas en tu mente, en tu alma y en tu espíritu, que hasta hoy te impiden tomar decisiones correctas y sigues dando vuelta en un desierto que no es el propósito ni la voluntad de Dios. Por esto, mis queridos, la gracia no es simplemente perdón. La gracia es un poder habilitador. Recuerde, la gracia es el poder habilitador, es la fuerza de Dios que actúa donde nuestras fuerzas terminan. Pablo mismo luchando con esta debilidad que no podía vencer por sí mismo. Escuchó al Señor cuando le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y esto es algo revolucionario. Usted y yo podemos romper el molde por nuestra fuerza. Simplemente rindamos nuestra manera de pensar, sean temores, intimidación, complejos, orgullo, autosuficiencia, lo que fuere que te mantiene en ese molde, que no te deja, que, mejor dicho, que no permite que Dios te pueda llevar a ese otro nivel. La gracia lo rompe por ti, pero primero tenemos que rendirnos. El error de muchos es intentar romper sus propios moldes con esfuerzo, ese esfuerzo humano, y terminan más frustrados porque los moldes espirituales solo ceden ante el poder sobrenatural de Dios. Así que, dice 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dejen pasar, suelten las cosas viejas y prepárense para las nuevas. Esto no es una sola vez, esto es a diario en nuestras vidas, soltar lo viejo y estar preparado para recibir lo nuevo. Por esto la palabra pasaron en el griego indica algo que se retira completamente. Ya no tiene poder ni jurisdicción. Lo que pasó ayer ya no va a volver a mí ahora. La gracia no mejora lo viejo, lo hace pasar afuera, ya no tiene más poder para que nosotros podamos recibir lo nuevo. Por esto la clave práctica es, la gracia se recibe mediante la renuncia. No hay ruptura de molde sin un acto de rendición. Jesús lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a su propia justicia, a sí mismo, a sus propias opiniones. Tome su cruz cada día y sígame. De tal manera que negarse a uno mismo es precisamente soltar el molde antiguo, tus viejas creencias, tu vieja manera de servir a Dios incluso, tu vieja manera de pensar, tu vieja manera de trabajar, tu vieja manera de tratar a las personas para que la gracia haga su obra de transformación. Recuerde, no es fuerza de voluntad, es rendición lo que abre la puerta al poder de Dios. Así que, mis queridos, ¿qué es lo que queremos en esta noche enfatizar? Queremos enfatizar que Dios tiene cosas nuevas, pero los únicos que estamos impidiendo que lo nuevo se manifieste, Dios tiene nuevo, dice, porque aquí que yo tengo planes, proyectos de bien y no de mal para tu vida. Entonces, si Dios tiene proyectos de bien y no de mal para mi vida, ¿qué es lo que me está impidiendo que yo pueda disfrutarlo? Porque ahora surge una pregunta muy práctica. ¿Por dónde entra la gracia para romper el molde? ¿Cuál es el punto de contacto? Entra por la mente, por el pensamiento, que es lo que venimos todo este tiempo hablando con ustedes. Transformen su manera de pensar, transformen su manera de pensar, porque tal como el hombre piensa, así el tal es. Y vuelvo a decir, si somos el resultado de lo que pensamos, ¿cuáles son esos patrones de pensamiento que todo el tiempo se oponen para que tú tomes decisiones, para que tú cortes incluso relaciones, sociedades, amistades? ¿Cuáles son esa manera de hablar o esa manera de enfocar el futuro o esa manera en que estás viviendo tu presente? Necesitamos romper el molde de la procrastinación, el dejar todo para después. Necesitamos romper el molde del justificarnos todo el tiempo. Personas reactivas son mediocres, los que siempre están justificándose, pero personas proactivas son gente de fe, gente que le ha creído a Dios para hacer cosas nuevas. Si esto no funciona, no se olvide una de las definiciones de demencia, seguir insistiendo en hacer lo mismo, hablar de la misma forma, mirar la vida, el panorama, las malas decisiones que tomamos, seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. ¿Cuál es el compromiso que asumes en esta noche? ¿Cuál es el compromiso que estás dispuesto? Transformémonos por medio del esfuerzo. No dijo Pablo, transfórmense por medio del esfuerzo. No, esto no fue lo que dijo. Ni dijo, transfórmense por medio del sacrificio. No,
Dijo, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Entonces, donde la teología se vuelve completamente práctica, es donde nosotros tenemos que ver que el molde más íntimo, los pensamientos, afectan la emoción, el espíritu, la mente y el cerebro. Y como Dios nos diseñó como seres integrales, entonces no somos un espíritu que simplemente usa un cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo funcionando como una unidad. Y el punto donde estas tres dimensiones se conectan es el pensamiento. Un solo pensamiento sostenido en el tiempo puede desatar una cadena que moldea o deforma las cuatro áreas de nuestro ser: emoción, espíritu, mente y hasta el cerebro físico. Entonces, ¿qué es lo que en esta noche queremos hacer? Entender que si nosotros no estamos dispuestos a reconocer cuáles son esas áreas donde los pensamientos se han convertido en un molde que me está deformando, tengo que ver de que el propósito de Dios es hacer todo nuevo. Por esto, no se lo pierda el próximo lunes. Vamos a estar hablando cómo afectan estos moldes cuando nosotros nos resistimos a someter nuestros pensamientos y nuestra vida. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. Y lo que dice Salomón: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y cuando vemos cuál es el mal, tu propia opinión. No por nada la Escritura dice que en la abundancia de consejeros se encuentra la sabiduría. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Sé que tengo que tomar una decisión. La primera decisión es aprender a pensar en lo que pienso. Si lo que pienso no me está ayudando a tomar decisiones sabias, no me está ayudando a enfocarme de una manera distinta, necesito entonces pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son los moldes que ya cumplieron un ciclo y que si no actúo a tiempo, ese molde se vuelve en mi contra. Hay una palabra que dice, hablando de intimidación, y dice: cuando Dios te da autoridad, cuando Dios te habla algo y tú no lo oyes o no lo entiendes o no lo pones en práctica, viene alguien, lo toma y lo usa en tu contra. Entonces, es tiempo de pedir que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son esos moldes que necesitamos romper para seguir avanzando. Así que gracias una vez más por este tiempo de poder compartir con ustedes, y entre a nuestra plataforma y reenvíela para que podamos seguir creciendo, que la única forma de ir a lo nuevo que tiene Dios es cuando le pido que me muestre cuáles son los moldes en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, que en este momento ya cumplieron su ciclo y yo necesito dejar que el alfarero rompa el molde para llevarme a otro nivel. Que el Señor les bendiga, les mando un cariño grande y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Paz y bien para cada uno de ustedes.